Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el ministro de Educación y vicepresidente de Desarrollo Social y de las Misiones, Héctor Rodríguez, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Bueno, queriendo conversar un poco sobre el sacudón. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a hablar un poco de estas 5 revoluciones que el presidente Nicolás Maduro ha planteado, pero también de las cosas que quedaron como a la expectativa, porque mucha gente esperaba medidas económicas, medidas de carácter económico. Incluso se estaban haciendo recomendaciones de diferentes sectores. Yo ayer conversaba con el presidente de Conindustria y entonces hacía un conjunto de recomendaciones acerca de lo que debía hacer el gobierno. Pero no vimos esas medidas. ¿Vienen esas medidas a la medida de las recomendaciones? Bueno, yo creo que lo primero, Vamos a hablar saludar el primero. esfuerzo que está haciendo el presidente por ir terminando de desmontar el Estado burgués. Sabes que aquí en la década de los 90, sobre todo, fue un proceso, pero en la década de los 90 se acentuó esa visión neoliberal del Estado mínimo, ¿no? De un Estado que controle, que contenga la rabia social, pero un Estado que no se metía en la educación, en la salud, en el deporte, en la cultura. Eso es problema individual de cada quien y en función de su libertad ellos verán cómo lo resuelven. Y no se pregunta, bueno, ¿de qué tiene libertad los pobres, que eran la mayoría? El ministro de Familia del último gobierno de Caldera decía que el 66% de la familia estaba en condiciones de pobreza extrema. Me imagino que ellos no tendrían mucha libertad de escoger qué comen o para dónde viajan. Nosotros tenemos una visión distinta a la del Estado mínimo, tenemos la de un Estado social de derecho y de justicia, y hemos venido progresivamente desmontando ese modelo de Estado y tratando de construir uno que sea capaz de responderle a la gente. Y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y era un poco lo que el presidente ha venido debatiendo y discutiendo con la sociedad. Ahora, Héctor, precisamente en esa dirección, que es importante precisarlo, tú hablas de la necesidad, y el presidente lo ha dicho, de desmontar el Estado burgués. Así es. Pues, ¿qué le queda de burgués al Estado que hoy tiene como jefe de Estado Nicolás Maduro? Muchísimas cosas. Todavía Por ejemplo, tenemos mucha burocratismo, tenemos una cantidad de pasos, tenemos corrupción y tenemos que combatir con eso. Tenemos que hacerlo más eficiente. Cada vez tenemos que lograr que sea el pueblo realmente el que gobierna. Y muchos de estos sectores que quieren darle recomendaciones al presidente, que quisieran gobernar el país, para gobernar el país tienen que ganar unas elecciones, que hacen esas recomendaciones desde su estructura mental del Estado mínimo, de un Estado que tiene que liberar, no meterse en los problemas, no solucionar el tema de la vivienda, de la salud, de la educación. Nosotros tenemos una visión distinta, tenemos una visión de un Estado que tiene que garantizarle los servicios a los ciudadanos. Nosotros no vemos los derechos como negocios, como lo ven ellos. La salud es un negocio, no, nosotros vemos eso como derecho. Por lo tanto, la obligación del Estado es ser cada vez más eficiente para prestar estos servicios. Y un poco las decisiones que tomaba el presidente ayer es para ir ordenando, seguir fortaleciendo, crea unas instancias de participación popular que cada vez se empoderen más de la política pública. Mientras nosotros estamos hablando de cómo fortalecer las misiones, de cómo fortalecer la política social, de cómo llegar a los lugares donde todavía no hayamos llegado, de cómo participa más el pueblo, bueno, la burguesía venezolana está planteando de cómo quitamos algún tipo de control sobre algunos precios, de cómo liberamos los precios, de cómo le quitamos más poder al pueblo. El problema es que hay dos enfoques de sociedad, entre quienes creen en la mano invisible del mercado que va a solucionar los problemas y quienes creemos que el Estado debe servir para contribuir a una vida de mayor felicidad, de mayor estabilidad, de mayor seguridad social como la que plantea el Bolívar. Entonces, esa primera pregunta que tú me haces, hay dos enfoques encontrados. El modelo que ellos plantean, que fue el modelo que gobernó en la Cuarta República, que nos llevó al 66% de la pobreza extrema, que nos llevó a altos niveles de niños fuera del sistema escolar, altos niveles de desnutrición. El modelo que nosotros planteamos, que es el que ha permitido que la mayoría de la juventud estudie, que tengamos barrio adentro, que tengamos los mayores niveles de nutrición en nuestra historia, que tengamos universidad en todos los municipios del país, es el contraste de dos modelos. Cuando ellos dicen, el modelo de ustedes fracasó, están diciendo el modelo de que fracasó la canaima, que fracasó la pensión, de que fracasaron las 600.000 viviendas que ya hemos construido, vamos rumbo a los 3 millones. Entonces nosotros... bueno, ellos tienen derecho a opinar, pero nosotros estamos ajustando nuestro modelo para que sea más eficiente, para que le dé más poder al pueblo, para que el pueblo viva con mayores niveles de felicidad. Y eso un poco lo planteaba ayer el presidente con las revoluciones que está planteando. Ahora, aquí hemos visto, aquí se ha hablado en Venezuela en distintas etapas, Héctor, de las 3R, de los 5 motores y ahora de las 5 revoluciones. ¿Cuál es la diferencia
Es un proceso, Ajá, es un proceso. entre unos y otros. Yo creo que tú y yo y la mayoría que nos escucha no tenemos la menor duda de que el Estado que tenemos ahorita, de que la sociedad que tenemos ahorita es muchísimo mejor que la que teníamos a finales de los 90. Tenemos un Estado con mayor capacidad de respuesta al pueblo, pero también tú y yo coincidimos en que no es suficiente, en que hay que seguir haciendo cosas. Y seguramente dentro de 2 o 3 años tendremos que seguir revisando a ver cómo vamos afinando, cómo vamos llevando el detalle, cómo el Estado es capaz cada vez más de representar realmente los intereses del pueblo venezolano. Entonces todas esas cosas son procesos que no tienen etapas finales, que seguirán avanzando hasta ir construyendo, como plantea Bolívar en el discurso Angostura, la sociedad con los mayores niveles de felicidad, de seguridad y estabilidad política. Esa utopía de la que estamos caminando detrás de ella en la búsqueda de la mayor suma de felicidad. Entonces nosotros lo entendemos como proceso. No son las mismas medidas que tú tenías que tomar con la profunda crisis moral, social, política que había en el año 99 a la que tenías que tomar en el 2002 después del paro petrolero salvaje que hizo la burguesía venezolana, la oposición venezolana, a las que tenemos que tomar 15 años después cuando tienes un país más alfabetizado, cuando tienes un país con mayores niveles de nutrición, cuando tienes un país con menores niveles de pobreza. Es decir, tú tienes que ir tomando medidas en función de la realidad actual que va a ir cambiando. Nosotros entendemos la revolución como un proceso de transformación radical de la sociedad venezolana. Siendo la corrupción uno de los problemas que estaba presente en la llamada Cuarta República y está presente ahora, tú hablabas de crisis moral. ¿Hay crisis moral ahora con la corrupción? Creo que todavía hay corrupción. Nosotros no podemos cerrar los ojos. Hay cosas todavía que tenemos que vencer. Pero creo que el pueblo tiene mucha más conciencia y hay mucha más legitimidad en las acciones. Y algo más importante, tenemos en Miraflores un hombre humilde y honesto que es capaz de luchar contra la corrupción. El problema en la década de los 90 es que los corruptos estaban en Miraflores, los corruptos representaban el gobierno y convalidaban. Hoy no. Hoy tenemos un presidente radical en contra de este tema, luchando contra el contrabando, luchando contra la corrupción. Ojalá toda la sociedad política venezolana nos acompañara. A nosotros nos gustaría ver una oposición que difiera a nosotros en los modelos económicos, los modelos sociales, pero que diga, nosotros estamos en desacuerdo con la corrupción. Nosotros queremos batallar contra el contrabando, queremos acompañarlo en contra o en la lucha en contra del contrabando, que no se siga fugando la comida, la gasolina. Pero no lo tenemos. Tenemos una oposición que lamentablemente está muy corrompida, que está muy vinculada con todos estos hechos de contrabando y corrupción. ¿Qué tuvo, Héctor, de sacudón el anuncio presidencial de ayer cuando vimos muchos enroques? Quizás vemos muy pocas caras nuevas en el gabinete, vemos muchos enroques. Bueno, yo no comparto con eso contigo. Nada más hubo 3 enrosques, 3 ministerios que se enroscaron. ¿Y cuáles son las caras nuevas? Está Isabel Delgado, hubo está 6 ministros nuevos. El de Energía y Petróleo, el de... la compañera de Comercio, el de Alimentación, no me acuerdo, son 6, yo los contabilicé todos, 7 mujeres, 4 jóvenes, 6 caras nuevas, 3 enrosques. Entonces, no, por el contrario, ahí, más allá de los nombres, que hay muchas caras nuevas dentro de 27 ministerios más o menos. Claro, está bien. Pero el enfoque del Estado, el enfoque de la prioridad, las 5 revoluciones, las nuevas vicepresidencias, las 6 caras nuevas. Entonces decir, no, hubo más enrosques, no es verdad, hubo 3 enrosques y 6 caras nuevas. Ahora, ¿no? Los roles de los vicepresidentes, o sea, están los ministerios y están las vicepresidencias. Vamos a clarificar el rol un poco de coordinación. Por ejemplo, en el caso mío, que soy viceministro de lo social, ¿no? Vicepresidente. Vicepresidente de lo social y de las misiones. Bueno, son distintas acciones políticas que apuntan a la seguridad social de nuestro pueblo que dispersas no tendrán el mismo efecto. Entonces sirven las vicepresidencias como un espacio de coordinación. O la vicepresidencia... ¿No genera más burocracia eso? No, por el contrario, facilita el funcionamiento de la burocracia. La burocracia es necesaria. Lo malo es el burocratismo. Claro, tú necesitas una estructura del Estado con un grupo formado. Una de las cosas que decía el presidente, que a mí me parece de las más importantes, el sistema de formación de los cuadros de Estado. Empezando por el presidente de la República. Como nosotros hacemos un sistema que garantice que quienes están en funciones públicas cada vez tengan mayores capacidades para servirle al pueblo. Eso a mí me parece importantísimo. Entonces tú necesitas un cierto nivel de burocracia que sea capaz de responderle al pueblo. Y eso es un debate de los modelos. Claro, en el Estado mínimo tú dices, 0 burocracia porque, bueno, no tienes ningún servicio que prestar. Pero si nosotros planteamos desde el punto de vista del Estado social de derecho y justicia, todos tienen que tener acceso a la salud y acceso a la educación, eso significa más escuela, significa más CDI, significa más barrio adentro, significa más médicos, significa más maestros. Por ejemplo, en 15 años de revolución nosotros hemos triplicado la cantidad de maestros que teníamos. Bueno, porque hemos aumentado en un gran número la cantidad de matrícula que tenemos y todavía tenemos aspiraciones de aumentar y además de aumentar en horas y en días de clase. Eso significa más maestros. Entonces, cuando tú sacas el número final de la cantidad de funcionarios que tiene el Estado,
te va a aumentar la burocracia. Ahora, ¿cuál es la burocracia necesaria? Aquella que sea capaz de prestarle los servicios necesarios para que el pueblo viva con dignidad. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Me gustaría que al retorno, Héctor, habláramos un poco de los pasos que se van a dar, que va a dar el presidente, que va a dar el gobierno en su conjunto, para que estas 5 revoluciones comiencen a andar. Y en el caso concreto del área de desarrollo social, del área de las misiones, que tú tienes como responsabilidad, ¿cuáles serían esos pasos también? Seguro. Vamos a la pausa y ya regresamos con el ministro Héctor Navarro, vicepresidente para el área de desarrollo social y las misiones.